Mientras que Quiribán manifestó que no lo vio específicamente, pero que sí lo percibió, logró escucharlo. Recordemos que Quiribán además declaró ser miope, que dejaba los anteojos cuando ingresaba a alguna actividad que involucraba agua y que por tanto esa percepción pudo haberse visto alterada. Nahuel Cheo brindó una explicación específica de cómo se sucedieron los hechos. Es un hecho que es innegable referirlo, es repugnante, reprochable, asqueroso, oscuro, negativo. Hay tantos adjetivos para calificar una acción de estas características que podríamos estar el resto del día tratando de enumerarlos. Y la acción de Nahuel Cheo se imputa, o al menos así lo manifestó esta acusación en el cierre de sus alegatos, como una actitud violatoria a la ley 4562, el Código de Conducta para el personal de la Policía de Río Negro. Ahora, respecto a la ley 4562, si bien esta defensa va a sostener su postura de que el hecho no ha sido acreditado con el grado de certeza requerido para esta instancia procesal, cabe en esta instancia hacer una referencia y valga incluso como planteo subsidiario. La ley 4562, y en esto existe alguna distinción técnica, no es específicamente el Código de Conducta, sino que el Código de Conducta es el anexo a la ley. La ley, como sucede en tantas otras leyes de la legislatura rionegrina, aprueba el Código de Conducta que se encuentra como anexo a la ley. ¿Por qué esta distinción es importante? Porque la ley 4562 no tiene un solo artículo donde dice apruébese, tiene el artículo 4. ¿Y qué dice el artículo 4 de la ley 4562? La transgresión del Código de Conducta que por la presente ley se aprueba será considerada falta gravísima conforme a las respectivas reglamentaciones de cada institución. ¿Qué significa esto, señores jueces? Que ustedes se verán impedidos de manifestarse respecto a este punto en particular porque ha sido el mismo legislador rionegrino quien ha determinado cuál es el alcance a la violación de este tipo de disposiciones legislativas. Ha sido el mismo legislador rionegrino que ha establecido que este tipo de acciones, de tipos infraccionales que exceden Código Penal, son sujetos a investigación de la esfera interna de la Policía de Río Negro, más precisamente sus organismos disciplinarios, penados sí, con falta gravísima, que posiblemente sea la falta más grave que prevé este tipo de régimen sancionatorio. Pero no puede excederse al marco penal. Si ustedes desarrollaran, estarían violando específicamente el artículo 4 de la ley 4562, que pone el techo y limita específicamente cuál es el alcance que tiene la violación a esta norma por expresa disposición de la legislatura de Río Negro, por tanto del pueblo de Río Negro, ¿no? En forma, por carácter transitivo. Es decir, señores jueces, que de tener por acreditado ese hecho, deberá ser absuelto por ser el mismo atípico, no haber podido ser, no estar integrado en una circunstancia de naturaleza, un tipo de naturaleza penal. Por último, quiero hacer una referencia que tiene que ver con las manifestaciones vertidas en el marco de los alegatos de clausura, particularmente por el Ministerio Público Fiscal. En cuanto a refiere a una expresión poco feliz, a juicio de esta defensa, la acreditación material de ciertos hechos, los cuales denomina bajo el título Otras conductas. Y dice específicamente dos conductas que en apariencia serían contrarias a la dignidad de las personas. En principio, Nahuel Cheo efectuaba disparos sobre la oficialidad con una escopeta a corta distancia. En segundo lugar, no le dejaron juntar los anteojos a Quiribán mediante la realización de un ejercicio, medida que en apariencia sería indispensable para la realización de los mismos. Ninguno de estos dos hechos integran la acusación. Sobre ninguno de estos hechos le fueron formulados cargos a Nahuel Cheo, en ninguno se habilitó la instancia del libre ejercicio de defensa en favor de nuestro pupilo, y en segunda instancia tampoco se admitió acusación sobre este hecho en particular. Por tanto, este tribunal tiene vedado en forma absoluta de entrar en el tratamiento de los mismos por no haberse determinado las circunstancias de tiempo, modo y lugar y haber facilitado el derecho de defensa que procesalmente se debe exigir en la imputación de un hecho de estas características.
Por todo ello, entonces, señores jueces, esta defensa considera respecto al hecho 1, como lo manifestamos oportunamente en nuestros alegatos de apertura, que ya sea por ausencia física de Nahuelcheo en el hecho que se imputa, por ser el mismo atípico o por no haberse probado su acaecimiento material, naturalmente deberá dictarse su absolución respecto de este hecho, todo lo cual expresamente solicitamos en este acto, por parte de este defensor de todos los jueces. Muchas gracias. Ya llevo poquito más de 30 años en el ejercicio de la profesión y no me ha tocado tener dentro del mismo debate puntos contradictorios y de contactos con las acusaciones y en el mismo sentido, puntos de contactos y contradicciones con la misma defensa. Quizá tiene que ver porque son varios los imputados y porque existe una defensa, una querella y una acusación pública. El día 2 de mayo, cuando comenzamos estas jornadas de debate, les adelanté que la teoría del caso de esta defensa, en el hecho 2 del homicidio culposo, íbamos a demostrar que el ejercicio realizado en el agua y que lamentablemente terminó en la desgracia que terminó, no era el que había sido acordado entre los instructores con pleno conocimiento del coordinador, el señor Gattoni. Entonces dije que no estaban dadas, no se cumplía con las condiciones de tiempo, de lugar y de modo más que nada. En primer lugar porque la orden no fue emanada. Acá se habla mucho de una orden emanada del señor Nahuelcheo, que tenía una responsabilidad jerárquica superior. Y si bien tenemos que hacer la aclaración que la resolución administrativa que aprueba este cursado, creo que es la 2748, habla específicamente que entre los cursantes hay una ajerarquía, es decir, el curso era ajerárquico, no dice nada con respecto a los instructores, va de suyo que hay un coordinador y 3 instructores. En consecuencia, entre los instructores también era jerárquico. Pero si aún la orden del ingreso al agua hubiera sido emanada de la humanidad del señor Nahuelcheo, el ejercicio de ninguna manera fue de acuerdo a esa orden del ingreso al agua. Es decir, que no se cumplió ni la circunstancia de modo ni la circunstancia de lugar en que esa orden habría sido dada. Y también dije que íbamos a acreditar a lo largo de este debate que en el momento exacto en que están estos 3 cursantes junto con el instructor a cargo, en ese momento el instructor Vitali, el señor Nahuelcheo no se encontraba presente. En consecuencia no puede atribuirse coautoría aún a título de culpa al señor Nahuelcheo solamente por el resultado. La única forma en que se podría considerar que hay responsabilidad en Nahuelcheo es abandonando o retrocediendo dogmáticamente o doctrinariamente en el ámbito del derecho penal poco más de 50 años y volver a echar mano a teorías que ya están absolutamente perimidas y fuera del alcance de la jurisprudencia y la doctrina moderna, que sería retrotraernos al campo de las viejas teorías causalistas o finalistas, de la teoría de la equivalencia de las condiciones, donde tratábamos de hacer esa supresión mental, qué pasaba si, entonces toda condición era causa. Pero suponiendo que la orden la dio Nahuelcheo, fíjense que todos los testigos han sido contestes en afirmar que Nahuelcheo dio la orden, cuando hablan de que Nahuelcheo dio la orden de ingreso al agua, no dice al mar, y esto no es un dato menor, porque quedó acreditado que entre la playa y el mar abierto existía una famosa lengüeta, otros le decían brazo, otros le decían ría. Lo cierto es que había un segmento de agua de una extensión importante, no así en profundidad. Y ninguno pudo acreditar hasta qué profundidad, en el caso que Nahuelcheo haya sido el autor de esa orden, que incluso ojalá se hubiera probado que fue Nahuelcheo, porque a esta defensa, para la teoría del caso, le vendría también bien, hasta qué profundidad dijo Nahuelcheo que debían ingresar, en consecuencia. Y de esto habló un poco Mandri y hizo referencia recién Luciano también en su exposición. Si Nahuelcheo dio la orden de ingresar al mar en las circunstancias en que se terminó desarrollando este ejercicio, pues el señor Vitali Méndez tenía toda la posibilidad de no someterse al cumplimiento de esa orden por ilícita. Esto no lo ampara la teoría de que un superior jerárquico
imponía realizar una orden si era ilícita. Y si Nahuel Cheo dio la orden del ingreso al agua, sobre el brazo que tenía entre la playa y el mar, como sí lo hizo Contreras, pues en ese caso entonces se recontra extralimitó Vitali Méndez y se fue a hacer un ejercicio que no estaba ni remotamente previsto. Y de esta manera obviamente expuso al peligro directo y concreto a 3 cursantes, que los 3 podrían haber perdido la vida, como lamentablemente perdió Gabriel. Pero bueno, claro, si nosotros empezamos a hacer una supresión mental aplicando esta vieja teoría de la equivalencia de las condiciones, decimos si Nahuel Cheo no hubiera dado la orden, no hubieran ingresado y en consecuencia Gabriel estuviera vivo. Sí, bueno, por supuesto, si eso hubiera pasado. Pero esto lleva justamente a traernos o a extender la responsabilidad penal a límites absolutamente ilógicos, irrazonables. No todos los abogados que estamos acá tenemos la misma edad, pero los que venimos de años, los que hemos estudiado en la década del 90, nos enseñaban el clásico ejemplo, que cuando estaba vigente el delito de adulterio, aplicando esta fórmula, la teoría de equivalencia de las condiciones, tenía que condenar al carpintero que hizo la cama, porque ahí, en esa cama, se consumó el adulterio, es decir, llevaba límites innecesarios. Incluso, fíjense la irrazonabilidad de la aplicación de esta teoría, que sería culpar a los padres de Gabriel, porque si no lo hubieran engendrado, Gabriel no se hubiera ahogado, o a los padres de Nahuel Cheo, porque no hubiera existido, y bueno, sería de una aplicación remota. Entonces la única forma de resolver esta cuestión es centrándonos en la teoría de la imputación objetiva. La teoría, la contemporánea, porque esto nació en la década del 70 con Roxin, que es el alemán que más desarrolló esta teoría, pero sabemos que incluso nació en la década del 20 y se aplicó primero a casos civiles. Entonces, el punto es resolver cuál fue la conducta que condujo indefectiblemente a este resultado, porque el artículo 84 del Código Penal dice el que causare la muerte a otro, y describe a través de qué modalidad: negligencia, imprudencia, impericia, inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, como dijo mi estimado doctor Torres, que acá se había hecho un cliché y se había comprendido todas las 4 o 5 posibilidades que enumera el artículo 84. Y por eso digo que tengo puntos de contacto y puntos de contradicción con la parte acusadora. Entonces yo me puse a buscar cuáles son los hechos en los que existe, a partir de la producción de la prueba testimonial, fundamentalmente testimonial, pero también pericial, que están fuera de discusión, que se probaron en este debate, que todos hemos escuchado acá, y que son puntos en donde, entiendo, no existe contradicción. Y yo encontré 10 puntos que están absolutamente acreditados. Punto 1. Que el instructor que llevaba a los cursantes, Erice, Mandagaray y Kiribán, al mar, fue Vitali Méndez. Nadie va a poder decir que no fue así, porque todos hemos escuchado que esto ha sido absolutamente contesta a lo largo del debate. Que el instructor que los hace ingresar hasta esa profundidad en que ingresaron fue Vitali Méndez. Que el ejercicio que debían hacer estaba a cargo del instructor Vitali Méndez. Que los cursantes Erice y Kiribán le advirtieron al momento que estaban ingresando al mar a Vitali Méndez que no sabían nadar. Que los cursantes le decían que por favor no lo siga metiendo más adentro porque no sabía nadar. O sea, no solo le dijeron que no sabía nadar, sino que le dijeron no nos siga metiendo adentro porque no sabemos nadar. Que estos cursantes le pedían ayuda para salir porque no podían y estaban tragando agua. Que Vitali Méndez le decía pateen, no sean cagones, maricones, así quieren ser grupo del cover. También hubo un testigo que hizo una referencia más escatológica. Yo no voy a ser tan fino como lo fue el doctor Iribarren y voy a utilizar un textual de uno de los testigos. No lo quiero nombrar porque no estoy seguro qué testigo fue, pero todos se van a acordar de lo que voy a decir, que Vitali Méndez le dijo la mierda flota. Que en el momento en que Vitali Méndez estaba en el agua, con Mandagaray, Erice y Kiribán, no estaba Nahuel Cheo. Que al momento del ingreso al mar, Vitali Méndez y los cursantes, el señor Gattoni estaba, como coordinador, estaba observando ese ejercicio. Y por último, que Gabriel murió como consecuencia de una asfixia por sumersión, producto de una hemorragia subaracnoidea, producida esta hemorragia
por los golpes que le ocasionó un tronco en un lugar donde no debía estar haciendo ningún ejercicio con ese tronco. Ya haré referencia a esa situación. Y antes quiero decir que el doctor Torres exhibió 2 fotografías. La fotografía número 1 es una fotografía que no corresponde al día trágico, al día 15 de abril, lo aclaró el colega Torres. Es del momento de la reconstrucción del hecho, donde las condiciones no eran las mismas que existieron en el momento del hecho, unos días antes. Y la segunda fotografía, que pertenece al día siguiente, fue sacada o tomada en un horario muy similar al donde ocurrió el hecho, y ahí se aprecia claramente esa famosa lengüeta, que vuelvo a repetir, no es un dato menor, se ve claramente, es una imagen elevada en altura, se ve claramente esa extensión de agua donde ahí debía realizarse el ejercicio. Bueno, ¿dónde encuentro el correlato entre los 10 puntos que a criterio de esta defensa ha quedado absolutamente demostrado con la certeza apodíptica que se requiere? ¿Dónde encuentro el correlato con la prueba? Y yo me tomé el trabajo de escuchar las testimoniales que consideré más importantes e incluso algunas indagatorias, e inicialé horario y minuto en la que se dijeron. Lamentablemente en la primera testimonial, la primera declaración, que es la de Morales, no advertí que estaba tomando la hora en que declaró y no los minutos. Pero de todos modos están en la filmación y ustedes van a poder advertirlo claramente. En el horario 8:55, repito, no es el tiempo de la testimonial, sino el horario en que se produce, dice Morales: llamaron a 3 cursantes. Llamaron a 3 cursantes. No dice Nahuel Cheo llamó a 3 cursantes. Habla en plural. Había 3 instructores y un coordinador. Alguno de ellos lo ha sido, el que llamó. Llamaron a los 3 oficiales y les dan un pirulo. Sigue hablando en plural. Acá sí lo nombra Nahuel Cheo. Nahuel Cheo les dice que sigan a Vitali. Y que él, Morales, el testigo, se quedó con Nahuel Cheo. A la hora 8:57, Vitali les dijo que lo siguieran, que vamos a ingresar al agua. Fíjese que no dice al mar, dice al agua. Y dice Morales: nosotros nos quedamos de espalda al mar. Nahuel Cheo en ese momento fue a buscar un palo de escoba y una bandera del cobre. Esto tampoco es un dato menor, no puede pasar desapercibido para el tribunal. No es lo mismo quedarse mirando el ejercicio que iba a hacer Vitali, del cual no tenía ninguna responsabilidad de supervisar, porque había otra persona de una jerarquía superior que sí tenía la obligación de coordinar y revisar o supervisar los ejercicios. No era Nahuel Cheo el que tenía que supervisar lo que estaba haciendo otro instructor de igual rango. Nahuel Cheo tenía que supervisar su tarea, lo que él tenía que hacer con los instructores a cargo, con los cursantes a cargo. Entonces dice que Nahuel Cheo fue a buscar un palo. ¿A dónde? Y al campamento, que estaba distante de donde se estaba realizando esta práctica. Y dice, Gattoni estaba a unos 30 metros, tenía visibilidad mirando y observando todo. Claramente lo ubica en el momento en donde, en toda situación, o como dijo el doctor Torres, en la primera estrategia que tiene el señor Gattoni, quien tiene todo el derecho del mundo a defenderse, porque de eso se trata un juicio oral, de ejercer su derecho material de defensa, comenzó diciendo que él no estaba en el lugar del hecho. Después, medio que se acomodó la cuestión para otro lado. Y dice que a la hora 8:58 ve que empiezan a entrar al agua y que él miraba. Vitali iba con ellos, con un traje de neopren y una cámara GoPro. Vitali iba con ellos, no iba Nahuel Cheo con ellos. Y que el segundo grupo se quedó en un banco de arena. Y que el mar estaba picado. Los que ingresan al agua se perdían y Gattoni no paraba el ejercicio. Que pasen el brazo de agua y sigan. Podrán decir, pero acá Massa tampoco, dicen. ¿Quién lo ordena? Porque hablan en plural. Sí, lo dice expresamente. Renglón seguido, se los ordena Vitali. Gritaba que avancen. En ese momento Nahuel Cheo estaba con otro grupo de cursantes. Todo esto, señores jueces, es un textual de la declaración de Morales. No lo estoy poniendo yo en boca mía para este alegato, ni acomodando los giros gramaticales o las palabras. Después, a preguntas de esta defensa,
sobre la distancia que había entre Nahuel Cheo y Contreras, dijo que entre el grupo de Nahuel Cheo y de Contreras había 50 metros, y entre el grupo de Contreras y de Vitali 20 más, es decir, deducción simple, 70 metros entre Nahuel Cheo y Vitali Méndez. A la hora 9:28 minutos, Gattoni le dice a Nahuel Cheo, ¿qué mierda hiciste? Y Nahuel Cheo le responde, si vos lo estabas mirando, ¿por qué no lo paraste? Ante esto, esta defensa hizo oír un audio de una declaración grabada ante el Ministerio Público Fiscal al testigo Morales, donde en el minuto 13:45 de ese audio previo, el testigo oyó que claramente Gattoni le dice, reconoce ahí que Gattoni le dice a Vitali, ¿qué mierda hiciste? Mirá la cagada que te mandaste. Y que esto guarda correlación con el descargo que efectuó el señor Alejandro Gattoni, que dijo que a Vitali Méndez le dijo, ¿qué mierda hiciste? La cagada que te mandaste, e incluso agrega, sin tener una precisión muy concreta por la situación de nerviosismo que estaba viviendo en ese momento, que tiene una suerte de agresión física hacia Vitali Méndez. Quiribán, quien reconoció que tenía mala relación con el señor Nahuel Cheo. No obstante, a pesar que para Quiribán comenzó, al primero que nombra es a Nahuel Cheo, después tiene indefectiblemente que decir ciertas verdades que no va a poder transgredir. Minuto 37:20 de esa declaración. Nahuel Cheo dio la orden de seguirlo a Vitali. Vitali andaba con traje de neopren y una GoPro. La querella dice, y era obvio que iban a ingresar a determinada profundidad porque si no Vitali no se hubiera puesto un traje de neopren. Bueno, a mí me hubiera encantado que Vitali adoptara la misma postura que adoptó mi cliente de responderle pregunta a cualquiera de las partes. Yo le hubiera podido preguntar por qué se puso un traje de neopren, a ver si era porque tenía frío, porque estaba acostumbrado a ingresar al agua solamente con un traje de neopren, porque iba a ingresar a 200 metros de profundidad. No me dio esa oportunidad en la defensa de Vitali, ni el señor Vitali, quien obviamente no cuestionó, porque hizo derecho, o uso del derecho, de no responder preguntas. Es un derecho constitucional que tiene y yo contra eso no critico, simplemente me vedó esa posibilidad de preguntar. Vuelve a decir el testigo Quiribán que Nahuel Cheo dio la orden de ingresar al agua, en ningún momento hablan de mar. Vitali, según el textual del señor Quiribán, les decía que se metan más y más. 3 veces dijo más. Pasan un banco de arena y ven que el agua empieza a subir y no hacían pie. Vitali les dice que no suelten el tronco. Fíjese que medida de seguridad le estaba dando en ese momento a 3 cursantes. Minuto 39. Cuando les dice que se den vuelta, el mar los empieza a chupar y Vitali solo les decían pateen, pateen, pateen. Esa era la instrucción que les daba en ese momento y la ayuda que les daba en ese momento. Dice que Erice se golpea con el tronco, que Gabriel Mandagaray tragaba mucha agua y a Erice lo saca una ola. Acá hace una suerte de ayuda, se erige un poco más en una función de héroe Quiribán y dice que él aportó, no viene al caso, pero en declaraciones anteriores ha sido mucha más heroica su participación, porque con una mano lo sujetaba a Gabriel y con la otra mano lo sujetaba a Erice y no sé con qué parte del cuerpo se sujetaría el tronco. Lo cierto es que hizo todo eso junto en escasos segundos. Le pide a Vitali, ya está diciendo Quiribán, le pide a Vitali que lo saque. Minuto 44:50, Alejandro Gattoni le dice a Nahuel Cheo, ¿qué mierda hiciste? Y Nahuel Cheo le responde, si vos lo estabas mirando y no los paraste. A la hora exacta, dice, no hacíamos pie. 1:04, de noche nos hicieron entrar al agua y hacíamos pie. Esa orden la dio Nahuel Cheo. Ahí sí hacían pie. Nahuel Cheo les dice que ingresen al agua, pero no le dice a Vitali a qué profundidad. Esto fue con motivo de una pregunta de la defensa, si él había escuchado a qué profundidad le había dado la orden Nahuel Cheo a Vitali para que ingresen. 1:06 se le hace oír su propia declaración previa, porque fue bastante reticente a contestar ciertas preguntas, tenía olvidos
ausencias de recuerdos concretos en algunas partes, en otras era bastante concreto para los recuerdos. Y ahí reconoce, luego de escuchar el audio, reconoce que Vitali Méndez le decía cagones, maricones, porque primero no lo reconocía, no recordaba. Después dijo que sí, que lo dijo, pero lo dijo en otra situación, que lo sacó de contexto. Fuera como fuere, les dijo maricones y cagones cuando estaban ingresando al agua. Y al minuto 1:13, que también tenía ausencia sobre la distancia en que habían entrado, luego de hacerle oír su declaración previa, escuchó que dijo 200 metros mar adentro. Vamos a Erice. ¿Qué dijo Erice? Erice dice, nos vamos con Vitali. Este para mí es el testigo. Si hay una declaración que excluye la responsabilidad del señor Nahuel Cheo, es la declaración de Erice. Nos vamos con Vitali a la zona del mar, con Vitali, no se van con Nahuel Cheo. Llegamos a la zona del canal y el mar estaba bajando. Otro que habla de la presencia de esa famosa lengüeta. A la hora 10 de lo que dura ese video, el que nos lleva hacia el agua a nosotros es Vitali. Primero pasamos un canal. Él nos iba sacando fotos. El agua nos llevaba al cuello y Gabriel Mandagaray le pide que no lo meta muy adentro porque no sabía nadar. 1 hora 11 minutos. Vitali le dice, ¿así quieren ser del COER, maricones de mierda? Salimos de la parte del canal y nos dice que sigamos para el mar. Ya acá no es la orden que dicen que dio Nahuel Cheo. Primero hacíamos pie, pero empezamos a meternos más adentro y había olas. ¿No se representó en algún momento que todo esto podía pasar? Gabriel Mandagaray le vuelve a decir que por favor lo saque. Y Vitali ve que no podíamos volver y él tampoco hacía pie. Y es ahí donde Gabriel Mandagaray desaparece y se ahoga. Minuto 1:15. Nahuel Cheo estaba en boxer. Esto fue una pregunta también porque quedó en la nebulosa y no tan nebulosa para algunos testimonios de que Nahuel Cheo se dedicó a hacer nada, que simplemente daba órdenes para matar gente, pero que no hizo absolutamente nada, y quedó claro que sí hizo algo. Incluso Mandri dijo que lo vio en boxer, parado arriba de una suerte de banco, mirando para todos lados. A la hora 17, el canal no era muy ancho y nos llegaba al cuello. Entre la orilla y hasta donde nos metió Vitali, había como 100 metros. A la hora 26, a la hora 25, Gabriel Mandagaray le dice a Vitali que lo ayudara a salir. Y un minuto después, Gabriel Mandagaray le dijo a Vitali que no sabía nadar y Vitali le respondió, así quieren ser del COE, maricones de mierda. No estoy reiterando, sino que voy a una cronología de esa testimonial. Y dijo algo también que fue importante. En todo el ejercicio estuvo presente Vitali. Nahuel Cheo no se encontraba en ese momento, estaba en la zona de la playa con los otros cursantes. Y acá hubo una suerte de pica-pica entre este defensor y el defensor del señor Vitali, porque a criterio de este defensor se le quería hacer decir o se quería dejar con una suerte de declaración en el debate que 2 minutos antes no tenía absolutamente nada que ver con lo que pretendía la defensa del Vitali. Por eso es que yo repregunté a Erice y Erice dijo claramente, Vitali es el que nos lleva al agua, Vitali es el que nos hace hacer el ejercicio. Quedó absolutamente claro quién fue el que los hizo ingresar al agua y de quién dependían en ese momento. Acosta, minuto 17:09 de su declaración. Nahuel Cheo le toca el hombro a él y a 2 cursantes más y los hace ir hasta el campamento a buscar un palo, una bandera y un cuerdín. Y que cuando estaba volviendo, ve que Erice, Kiribal y Mandagaray están ingresando al mar con el instructor Vitali. Catoni estaba ahí con los instructores, otro que lo ubica, otro testigo que ubica al coordinador en ese lugar. Al minuto 48:15 dice, cuando van al campamento, Nahuel Cheo los sigue unos metros. Tampoco este es un dato menor que los señores jueces deben dejar pasar por alto. Es decir, que Nahuel Cheo sale en dirección al campamento, siguiendo a estos instructores, a ver si cumplían y cómo cumplían esa directiva. Dio una razón de esos dichos del señor Nahuel Cheo en su indagatoria, de que en todo momento debía vigilar el cursante a su cargo, no los que no estaban a su cargo en ese momento. Y
Y la distancia entre su grupo y el grupo de Kiribán, es decir, entre el grupo de Nahuel Cheo y el grupo de Vitali, había una referencia ISO de 100 metros. Y también dijo que cuando se escucharon los pedidos de auxilio, Nahuel Cheo no estaba atrás de él. No, bien hizo Nahuel Cheo que no estaba atrás de él, porque cuando escuchó los gritos de auxilio, lo que hizo salió corriendo hacia donde estaban los gritos de auxilio. Si no hubiera sido, ahí hubiera sido un negligente, un desaprensivo, un descuidado, un indiferente para la integridad o la humanidad de los que tenía, de los cursantes. Vitali dice que hizo todo lo posible para que no pase. Mire, yo me voy a permitir disentir, como decía un juez ya jubilado de los tribunales de Bahía Blanca, copérnicamente, decía cuando había una disidencia absolutamente opuesta. No hizo todo lo que pudo. Él tenía más cosas para hacer. Primero, para que esto no pase, tenía varias cosas. Por ejemplo, cuando le dicen los 3 cursantes que no los haga ingresar porque no sabían nadar, ahí tenía algo para hacer, no ingresarlos porque no sabían nadar. Después tenía para hacer no meterlos a una profundidad tal que no hicieran pie, teniendo en cuenta las condiciones que entraron, con el sobrepeso, a las cuales después haré referencia. Y después estaba ahí, con un traje de neopren, ahí los tenía. Contreras, que estaba en otro grupo, más alejado, en la orilla, es decir, tenía un trayecto en tierra. Y esto no es una ofensa al imputado Contreras, pero a simple vista se advierte la diferencia física que existe entre Contreras y Nahuel Cheo. Entre Contreras y Vitali. Vitali tiene un físico absolutamente atlético. No creo que lo haya desarrollado en estos 2 últimos años, porque yo lo conocí como consecuencia de esta desgracia y tenía el mismo tenor muscular, a diferencia de Contreras, que desde que lo conozco de hace 2 años, tiene el mismo tenor muscular. Sin embargo, Contreras dejó lo que estaba haciendo, y esto no me meto en la defensa que ha hecho el señor Salazar, mi colega, porque lo ha hecho y muy bien, pero dejó lo que estaba haciendo y salió corriendo, y llegó hasta el lugar donde estaba Erice, flotando en el tronco con Mandagaray y con Kiribán. Y hasta tuvo contacto físico con uno de ellos. Y no llegó Vitali, que estaba ahí al lado, a escasos metros. ¿No pudo hacer algo más? ¿Realmente no pudo hacer algo más Vitali? A las 2 horas 57 minutos empieza a relatar esa actividad cuando van para el sector del mar, de ese día 15. Dice que cuando va para ese sector, él se separa del grupo, se va hacia la